que dura poco tiempo, dice. Eso dice el diccionario sobre lo que es una ráfaga. O sea, a veces el Espíritu sopla sus ráfagas, sopla y viene con intensidad, y si no estamos abiertos, dejamos pasar el paso del Espíritu de largo. Si no nos abrimos a Él y a sus carismas, a su poder, de los cuales se estará hablando. Una ráfaga de viento impetuoso, impetuoso. Y fíjense que el diccionario dice sobre la palabra impetuoso, precipitado. O cuando uno dice alguien es impetuoso, incluso se dice que alguien es impulsivo. Pero una palabra aquí que muy relacionada, dice la palabra impetuoso, un sinónimo, una palabra relacionada es irreflexivo. Irreflexivo, es decir, alguien impetuoso que actúa sin reflexionar, sin pensar, que actúa por el impulso. Pero bueno, ráfaga de viento impetuoso, es decir, el Espíritu Santo que rompe nuestras lógicas, que rompe muchas veces nuestros razonamientos, nuestras agendas, nuestros esquemas. De repente vino del cielo como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa. Vino del cielo, conectados al cielo, para que toda la asamblea se llene de su presencia y de su poder. Amén. Seguimos adelante. Siguiente elemento. Cualquier cosa, Rubén, me avisas con el tiempo. Yo creo que unos 10 minutos, Javi, 10 minutitos. Dice el punto 4, fíjense. Seguimos adelante. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Un cuarto elemento, detengámonos aquí en el versículo 3. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y quedaron todos llenos, versículo 4, del Espíritu Santo. Fíjense, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. El clima de Pentecostés, una asamblea de oración carismática, siempre, oigan muy bien, siempre nos tiene que llevar a esta experiencia, o los que asisten a una asamblea de oración, pues tienen que tener la experiencia, salir llenos del Espíritu Santo. Salir llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, pues somos nada, huesos secos, vasijas de barro vacías, agrietadas. Necesitamos el agua viva del Espíritu Santo. Y a eso venimos a una asamblea de oración, a beber de esta agua viva, a hacer vida, experiencia. Aquellas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, todo el que tenga sed, venga a mí, beba del agua que yo le daré, y de su corazón, de su interior, brotarán ríos de agua viva. Y esto sucede en la asamblea, por supuesto, si el músico, si el animador es alguien de quien fluyen los ríos de agua viva también desde su corazón hacia la asamblea de oración. Es algo que se propicia. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Esto es una necesidad continua. En Efesios capítulo 5, versículo 18, Efesios 5, 18, recordamos aquellas palabras de San Pablo. No se embriaguen con vino, que es causa de disolución. Antes bien, llénense del Espíritu Santo. Y de aquí se habla este famoso pensamiento, ¿no? Ya incluso desde padres de la iglesia, muchos siglos atrás, la sobria embriaguez del Espíritu. Pero fíjense que el padre Raniero Cantalamessa
dice que el verbo llénense, más bien llénense del Espíritu Santo. El verbo llénense desde su raíz griega indica la idea, indica continuidad. Continuidad, es decir, cuando San Pablo dice no se embriaguen con vino que es causa de disolución, antes bien llénense del Espíritu Santo, está indicando necesitamos llenarnos continuamente, permanentemente del Espíritu Santo. En nuestras asambleas salen las personas sintiéndose llenas del Espíritu Santo. Y aquí llegamos a una experiencia central, de la cual incluso hoy en el ECLA, en el Encuentro Carismático Católico Latinoamericano, que se está llevando a cabo de manera virtual, el padre Diego Jaramillo estuvo hablando sobre los frutos del bautismo en el Espíritu Santo y estuvo tocando este tema. Oigan, el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí llegamos a este punto. El bautismo en el Espíritu Santo, experiencia fundante y fundamental de la renovación carismática católica. Cada asamblea de oración debe ser un bautismo en el Espíritu Santo. Debe ser un renovarse en el Espíritu Santo. Debe ser un renacer en el Espíritu Santo. Debe ser una efusión del Espíritu Santo. Son términos de la misma experiencia. Pero ya como que el bautismo en el Espíritu Santo ya entró en el vocabulario, nos decía el Papa Francisco, más libremente de la iglesia. Incluso el mismo Papa Francisco nos ha dicho, compartan con toda la iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Cada asamblea de oración, mis hermanos, debe ser un bautismo en el Espíritu Santo, un sumergirnos en el Espíritu Santo, un ser revestidos del poder de lo alto, de su fuerza, ser levantados, liberados. Cada asamblea de oración debe ser una experiencia del amor de Dios derramado en los corazones por el Espíritu Santo, como dice Pablo en Romanos 5:5. Cada asamblea de oración debe ser un baño del Espíritu Santo, como dice también la carta de Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 5, ese baño de regeneración del Espíritu que nos renueva, que nos regenera, que nos hace nuevos. Animadores, músicos, líderes, predicadores, tenemos que ser propiciadores de esta gracia en cada asamblea de oración. O sea, el bautismo en el Espíritu Santo se puede vivir en cualquier momento, en cualquier lugar. Es un don, una gracia que no depende de un rito, de un esquema. Ciertamente hay momentos especiales donde se puede, pues, preparar incluso a la gente, ¿no? Preparar a las personas, un seminario de vida en el Espíritu, un encuentro, un retiro, un congreso. Pero siempre decía el manual del bautismo en el Espíritu Santo del ICRES que es una sorpresa del Espíritu. El bautismo en el Espíritu es su acción soberana, como dijo Jesús a Nicodemo, que sopla donde quiere, cuando quiere. El bautismo en el Espíritu Santo, aquí siempre está la clave, hermanos, para levantarnos cuando nos sentimos caídos en la renovación, para volver a encender, para volver a avivar, para volver a despertar. La clave siempre va a ser el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso el mismo manual del ICRES sobre el bautismo en el Espíritu Santo, rescato solamente una frase que dice, oigan bien, todos los demás frutos de la renovación fluyen del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Escucharon bien eso? O sea, yo aquí lo subrayé bien porque me impactó esa frase. Todos los demás frutos de la renovación fluyen del bautismo en el Espíritu Santo. Esta es la gracia fundacional. Alguien preguntaba por aquí, es el libro sobre el bautismo en el Espíritu Santo que sacó la Comisión Doctrinal para el Servicio Internacional de la Renovación Carismática, en ese momento llamado ICRES, ahora CARIS. En Licarén lo pueden encontrar, creo. Ya hice la promoción. Bueno, el bautismo en el Espíritu Santo es la gracia que genera otras gracias, que destapa, que reaviva, que desbloquea. Amén. Cada asamblea de oración debe ser un todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Siguiente punto. Bueno,
del versículo 4 al versículo 13. Del versículo 4 al versículo 13. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que todos quedaron llenos del Espíritu Santo, se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Parafraseo los siguientes versículos. Habían hombres de todas las naciones que hay bajo el cielo, indica San Lucas en el versículo 5. Y todos les oyeron hablar a cada uno en su propia lengua. Versículo 6. Versículo 8 vuelve a resaltar, pues cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua. Versículo 11 también vuelve a resaltar, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Y en el versículo 4 dice de una manera muy importante, se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y esa palabra hay que subrayarla. Les concedía expresarse. Pentecostés es como una explosión. De hecho, así lo define el Papa Francisco en esta exhortación, la alegría del Evangelio. Les voy a dar el numeral 284 de la exhortación alegría del Evangelio. El Papa Francisco habla de Pentecostés como una explosión del Espíritu. Fíjense qué interesante. Como una explosión del Espíritu, una explosión misionera, una explosión evangelizadora, una explosión de poder, una explosión de carismas, una explosión sobre todo de alabanza y adoración. Y les oímos hablar, se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les movía a expresarse, a expresarse. Fíjense, este verbo, expresarse. Es decir, se hicieron oír. Habla de algo audible, de algo palpable, de algo notable, de algo evidente. Se hicieron oír. De hecho, en los versículos siguientes, Lucas menciona en 3 ocasiones, se dice, aquellos que estaban en aquel lugar hace mención, y les oímos hablar, y les oímos hablar en 3 ocasiones. Dios que se manifiesta, Dios que se hace sentir, Dios que se muestra, Dios que actúa, y ante esto, pues, se expresa, se manifiesta. Hay un bautismo en el Espíritu Santo, quedaron todos llenos del Espíritu Santo, algo imposible de contener, incontenible, de tal manera que entonces se expresa, como decía el documento de Aparecida en el numeral 362, un ardor incontenible en el corazón, ¿recuerda? Algo incontenible, el poder del Espíritu Santo. Eso es Pentecostés. La presencia de Dios que se manifiesta, que se hace sentir, que se muestra, que se hace palpar. Ante esto entonces se expresa. ¿Y se expresa cómo? Bueno, y les oímos hablar, decían todos los ahí presentes, en nuestra propia lengua, las maravillas de Dios. Yo creo que ahí, en ese momento, en esa asamblea de oración, allá en ese Pentecostés fundante, hubo una explosión de alabanza, de adoración, y hablaban y proclamaban las maravillas de Dios y cantaban o expresaban sus maravillas, su poder. Yo creo que las asambleas de oración en la renovación carismática católica tienen que ser asambleas expresivas. Fíjense que el Papa Francisco habló de esto en el 2017,
cuando hablaba de la forma de orar en la renovación, de la alabanza, de la adoración, sobre todo de la alabanza, ¿no? Decía esta forma de oración tan bíblica que vemos tanto en la Sagrada Escritura, y nos invitaba y nos decía como renovación carismática a seguir fomentando la alabanza, y nos decía también sobre la adoración, ¿no? Como dos inseparables. Yo creo que nuestras asambleas, cuando hay poder del Espíritu, cuando hay bautismo en el Espíritu Santo, son asambleas expresivas, y todos se expresaban según el Espíritu les concedía, los impulsaba en la alabanza, en la adoración, y por supuesto aquí habla explícitamente del don de lenguas. De hecho, mi Biblia de Jerusalén en el comentario indica precisamente ante esto, pues que se refiere muy claramente al don de lenguas. Por supuesto, no es el ruido por el ruido cuando hablo de esto. No, también en nuestras asambleas, pues precisamente ahí entra la adoración, esos momentos de profundización, de sumergirse en la presencia de Dios, en el silencio, en la escucha de Dios, de moverse en la profundidad del río del Espíritu. Una asamblea de oración carismática tiene que ser una asamblea expresiva. Amén. Y sobre todo aquí resaltar la parte de la alabanza y la adoración. La alabanza, otro tema al que hay que volver mucho en la renovación carismática católica, la alabanza, el poder de la alabanza, que da gran identidad a la renovación carismática católica, que es parte de su esencia. Yo recuerdo un sacerdote asesor acá en Costa Rica, un asesor nacional, el padre Marco Aurelio Jiménez, el anterior asesor nacional, cuando él compartía su testimonio muchas veces y decía: yo en la renovación carismática aprendí a alabar a Dios. Sobre todo aprendí a alabar a Dios. El poder de la alabanza nos insistía mucho siempre el padre Marco Aurelio Jiménez. Y ya el Papa San Juan Pablo II, el 14 de marzo del 2002, nos decía también: en sus grupos de oración, en sus asambleas de oración, se redescubre la alegre alabanza. Volver al poder de la alabanza. Asambleas de oración mucho en alabanza y adoración. Recuerdo al padre John Mario Montoya, que en el ECLA, ahora que estamos viviendo este ECLA, en el ECLA del 2010, allá en Perú, tuve la gracia de asistir en aquel momento, fue mi primer ECLA, y recuerdo que el padre John Mario Montoya fue uno de los momentos más poderosos en aquel ECLA. Nos insistía, ya en el 2010, hace 10 años exactamente, renovación carismática católica. Tenemos que volver sobre todo a redescubrir el poder de la alabanza. Y nos contaba el padre John Mario Montoya, el Minuto de Dios, que él en aquel momento empezó a organizar más encuentros de alabanza y adoración, y en aquel momento sobre todo de alabanza, obviamente también de adoración, son como dos manos que van juntas, ¿no? Como nuestras dos manos que levantamos a Dios, alabanza y adoración. Y nos contaba el padre John Mario Montoya que a partir de esos encuentros, en los encuentros de alabanza y adoración, empezaron a haber más sanaciones y milagros que en los mismos congresos que organizaba de sanación. Fíjense ustedes. Y de seguro muchos hemos sido testigos de esto. Hemos sido testigos de esto. Cuando enfocamos mucho la alabanza y la adoración, esto genera la gloria de Dios en la asamblea de oración,
genera una atmósfera del reino de Dios, genera un ambiente de fe cuando nos enfocamos aún más en Él y hemos visto más milagros, más prodigios, más sanaciones. Alabanza y adoración. Alabar, reconocer la grandeza y el poder de Dios. Adoración, caer rendido a sus pies. Me encanta el lema de este ECLA que estamos viviendo. No sé si ustedes han leído ese versículo. ¿Lo han leído? En el Salmo 68. En el Salmo 68, en el versículo 35 y 36. Dice lo siguiente. Salmo 68, versículos 35 y 36. Y como si nos hiciera referencia de esto, ¿no? Este es el lema del ECLA que precisamente se está viviendo en estos días. Y dice Salmo 68, versículos 35 y 36. Reconozcan el poderío de Dios. Sobre Israel, su exaltación, su alabanza, su poder en las nubes. Ahora averiguaba un poco por qué dice su poder en las nubes, ¿no? ¿Qué significa en el lenguaje bíblico su poder en las nubes? Pues el poder que viene del cielo, de lo alto. Pero en el Antiguo Testamento la nube representa la presencia de Dios. ¿Recuerdan el pueblo de Israel sobre la tienda del encuentro? Representa mucho la presencia de Dios, su poder en su presencia, como si nos dijera el salmista. Temible es Dios, grande es Dios desde su santuario. Él es el Dios de Israel, el que da poder y fuerza al pueblo. Bendito sea Dios, escribe el salmista. Como si nos dijera el salmista que la puerta de entrada al poder y la fuerza de Dios es precisamente reconocer el poderío de Dios a través de la alabanza y la adoración. Y todos se expresaban como el Espíritu les concedía expresarse, dice Lucas en el capítulo 2, versículo 5. Muy bien. Yo creo que, Rubén, con el tiempo, yo creo que cómo estamos, porque todavía me quedan unos puntos muy concretos, pero tú me dices. Tú eres libre ahí, concrétalos. Muy bien. Seguimos adelante. Vayan conmigo ahí. Fíjense lo que sigamos el hilo conductor. Ahora vamos al versículo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos aquí. Vamos al versículo 14, perdón. Al versículo 14. Porque Pentecostés, y este primer Pentecostés que estamos reflexionando, óiganlo muy bien, no llega hasta el versículo 13. Si hemos creído que Pentecostés llega hasta el versículo 13, nos hemos equivocado. El primer Pentecostés, el Pentecostés fundante y la reflexión sobre él y los elementos que puede darnos para una asamblea de oración carismática. Fíjense, el primer Pentecostés no llega hasta el versículo 13. El primer Pentecostés llega por lo menos hasta el versículo 22 del capítulo 4, si alguno quiere leer todo el contexto. Pero aquí hay un siguiente elemento y vamos ya por el tiempo a concretizarlos. Dice el versículo 14, entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz. Y detengámonos en este detalle, versículo 14. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz. Oigan, y tratemos de utilizar la imaginación. ¿Qué les dice a ustedes el imaginarse a Pedro abriendo las puertas del aposento alto junto con los 11?
Es decir, los 12 apóstoles. ¿De qué nos habla esa imagen? ¿Qué nos dice? ¿A qué nos refiere? ¿Les dice algo? ¿No les dice algo? Pues cuando yo veo esta imagen, Pedro junto con los 11, es decir, los 12 apóstoles ya completos con el que había sustituido a Judas, Matías, me habla y me recuerda aquello que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, cuando habla sobre la iglesia. Y nos dice, en esta iglesia, Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, ya no somos extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Es decir, me habla de la iglesia. Me habla de la iglesia. Oigan, asambleas carismáticas. Asambleas de la Renovación Carismática Católica, algo que de lo que nos habla la primera asamblea, este primer Pentecostés, nos habla de la iglesia en esta imagen. Algo que tenemos que cuidar mucho, la fidelidad a la iglesia. Hablamos de renovación carismática católica. Si algo ha contribuido la renovación carismática a mi vida es que me ha hecho más católico. Más católico dentro de los frutos del bautismo en el Espíritu Santo. Y vemos a Pedro junto con los 11 que nos habla esta imagen de la iglesia. Algo que también tenemos que cultivar y cuidar en nuestras asambleas de oración. La fidelidad a la iglesia. Corriente de gracia, nos ha dicho el Papa Francisco. Ustedes son una corriente de gracia que ha nacido en la iglesia y para la iglesia. Y esto tenemos que también cultivarlo, cuidarlo en nuestras asambleas de oración, amados hermanos músicos, animadores. Fidelidad al Espíritu Santo es fidelidad a la iglesia. El magisterio. El magisterio, a mí me gustan mucho los documentos de la iglesia, ¿no? El magisterio, a veces uno piensa quizás que los documentos de la iglesia son así como pesados o aburridos, o no sé. Pero fíjense que no. Los documentos de la iglesia están llenos de profecía. Es lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Es cuestión de que uno los tome y les ponga esa fuerza carismática, ¿no? Fidelidad al magisterio. Y si uno conecta este versículo, lo podemos conectar con el versículo 42 de este mismo capítulo 2 de Hechos, Hechos 2:42, conectar el versículo 11 y vemos que esta comunidad, que la iglesia, acudían asiduamente, constantemente a la enseñanza de los apóstoles. Y yo creo que esto de seguro ustedes lo saben. Por supuesto, nuestras asambleas de oración tienen que llevar a las personas a un mayor amor a la iglesia, a un mayor amor a la Eucaristía, cuando hablamos ahora de adoración, ¿no? También a María Santísima. Amor a la iglesia. Fíjense, seguimos adelante. Ya les he dicho 6 puntos, ¿no? Como 6 líneas. Número 7. Siguiendo el relato de Pentecostés. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo, versículo 14, y comienza a predicar. Pedro. Pero el detalle en el que yo quiero detenerme aquí, hermanos y hermanas, es que en la predicación, Pedro, ¿saben más o menos cuántos textos bíblicos menciona Pedro? Aquel que era un pescador, ¿verdad? Rudimentario, ignorante, ahora el Espíritu lo ha transformado. Ahora el Espíritu hace fluir en él mucho de lo que quizás escuchó de Jesús, aprendió del Maestro, recibió de él.
Oigan, y Pedro cuando predica en este primer Pentecostés, en esta primera asamblea carismática, menciona aproximadamente 5 textos bíblicos en su predicación. Al menos menciona de primera entrada, estos no están borrachos, como ustedes dicen, es que se ha cumplido lo que anunció el profeta Joel. Pedro sigue predicando y va a mencionar textos que ustedes lo pueden leer en su propia Biblia y lo van a deducir. Algunas Biblias traen la referencia al lado en los comentarios. Y Pedro menciona el profeta Joel, el Salmo 16, un versículo del Salmo 136, una referencia de segunda de Samuel 7:12, un versículo del Salmo 110, versículo 1. Menciona al menos 5 pasajes bíblicos Pedro en su predicación. ¿Qué nos dice esto? ¿De qué nos habla? En referencia a una asamblea de oración carismática, mis hermanos y hermanas, pues nos habla de la Biblia, nos habla de la Escritura, nos habla de la Sagrada Escritura y su papel en una asamblea de oración carismática. Y ya hablaremos de este elemento. Ya hablaremos de este elemento, no lo voy a profundizar en este momento, pero una asamblea carismática, en una asamblea de la renovación carismática, nunca puede faltar el elemento de la palabra viva, de la palabra que tiene poder, una palabra querigmática, una palabra profética, una palabra encarnada en la realidad, que traspase los corazones en cada asamblea de oración. Y esto sucederá pues si primero los músicos, los animadores, los líderes, pues han sido traspasados por esa palabra. Están enamorados de la Sagrada Escritura. Si aman la Biblia como una palabra viva, fluirá con naturalidad en la libertad del Espíritu. Pero ya hablaremos de ese punto. Punto número 8. Ya casi terminamos. Punto número 8. Este Pentecostés no ha terminado aquí, hermanos, en todo el capítulo 2. Hay que pasar al capítulo 3. Ahí continúa este Pentecostés. Ahí continúa esta vivencia, esta experiencia. ¿Y qué sucede en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles? Nos encontramos a Pedro y a Juan llenos del Espíritu Santo, que se presentan al templo a la hora nona, que era las 3 de la tarde. Y ahí vamos a encontrar lo siguiente. Recuerdan que estaban frente a la puerta llamada Puerta la Hermosa. Había un mendigo, un tullido, que siempre llevaban ahí, lo ponían ahí como si fuera un objeto, una cosa, para que pidiera limosna. Y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, ahí lo leerán en el versículo 3 y 4 y 5. Prácticamente lo parafraseo en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan van a entrar al templo. Este hombre está pidiendo limosna, les pide limosna, y dice el versículo 4 de manera muy hermosa que Pedro fijó en él la mirada y le dijo: míranos. Oigan, aquí hay un elemento importante. Punto número 8. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, se acercan al que nadie se acercaba. Ven al que nadie miraba. Visibilizan al invisible. Llenos del Espíritu Santo, se acercan a este hombre, lo buscan, lo acogen, lo atienden, lo valoran. Y después le anuncian: levántate en el nombre de Jesús. De hecho, lo primero que le dijo Pedro a este hombre ni siquiera fue: escúchanos. Lo primero que le dijo fue: míranos. Este hombre, que seguro vivía siempre con la cabeza mirando al suelo, con la cabeza agachada, era un mendigo, era un tullido, un rechazado, un menospreciado, un humillado seguramente continuamente. Por eso ni siquiera levantaba la mirada. Y Pedro le dice: míranos. Oigan, yo creo que aquí hay un elemento determinante
para este tiempo en nuestras asambleas de oración, hermanos y hermanas. El Papa Francisco nos ha insistido continuamente: acérquense a los pobres. Seamos una iglesia en salida, dice en la Evangelii Gaudium. Toquen la carne de los pobres. Y este hombre que recibe sanación, y más adelante en el pasaje van a ver que entra con ellos en el templo. Pedro le extendió la mano, se cobraron fuerza sus tobillos, se puso en pie y dice el versículo 9, entró con ellos en el templo, alabando, glorificando a Dios. ¿Quiénes están en nuestra asamblea? ¿Quiénes entran? ¿Quiénes vienen a nuestra asamblea de oración? ¿Quiénes vienen a nuestra asamblea de oración? ¿Quiénes entran a nuestra asamblea de oración? Yo no sé si allá pasa, pero acá en Costa Rica ha pasado, yo lo he visto, yo coordino una diócesis y hemos estado en un proceso durante varios años y pues yo me he encontrado asambleas donde son los mismos de muchos años. Y gloria a Dios porque están ahí perseverando. Pero eso también es un signo, habla de algo que está haciendo falta. De salir y tocar la carne, tocar el sufrimiento de los demás, la necesidad de los demás. Una mayor acción hacia afuera en el Espíritu Santo, una acción social, una acción creativa, pero lo que el Papa nos ha pedido continuamente, ir hacia afuera para traer hacia adentro quienes vienen a nuestra asamblea de oración. Hace poco fue el evangelio, ¿no?, del banquete, y donde los invitados no aceptaban, los que fueron invitados inicialmente, eso está en el capítulo 22 de San Mateo, y al final pues el organizador que representa a Dios de la fiesta pues dijo: salgan a las calles, inviten a los primeros que encuentren, y entraron los cojos, los pobres, los enfermos, los pecadores, salieron. Al menos esto me dice este elemento, que en mucho lugar, estoy seguro, en Costa Rica y en muchos lugares, en nuestras asambleas de oración, tenemos que rescatar. Y Andrés Arango, que es el presidente del CONCLA, ayer le tocó predicar en la noche en el ECLA y precisamente hablaba de una conversión pastoral. Es decir, de una conversión en nuestra forma de evangelizar, incluso siempre conservando la esencia, pero de llevar las asambleas de oración, los grupos de oración. Y fíjense que precisamente hablaba de esto y decía ayer Andrés Arango, hay grupos de oración, hay asambleas de oración donde precisamente ha disminuido la asistencia o son los mismos de mucho tiempo. Bueno, hay que salir. Hay que tocar la carne del pobre, del que está sufriendo, del abandonado, del drogadicto, y nuestras asambleas pues se volverán a llenar, no por llenarse, no es por tener gente, sino que son almas rescatadas, liberadas, sanadas por el amor de Dios. ¿Quiénes vienen a nuestras asambleas? ¿Quiénes están? Y último punto, el punto número 9. Pues aquí, tanto como en Hechos 2, hay una manifestación de carismas. Pero aquí en Hechos capítulo 3, vemos a Pedro y Juan en el versículo 6, que le dicen a este hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, ponte a andar. Y tomándolo de la mano derecha lo levantaron, y al instante cobraron fuerza a sus pies y sus tobillos. Hay una sanación física, hay una sanación de seguro en este hombre también. De hecho, si uno describiera este texto, totalmente hay una sanación interior, hay una sanación espiritual, hay una sanación relacional, porque él es capaz de entrar al templo donde seguro estaban muchos de los que lo humillaban y lo despreciaban,
y hay una sanación física. Hay una manifestación carismática del poder de Dios. Y fíjense, el punto número 9, en nuestras asambleas de oración, hermanos y hermanas, los carismas. Los carismas. Por eso decimos asamblea carismática. Dios los da, no hay que frenarlos. Hay que discernir, sí, pero alentarlos, propiciarlos. Los carismas son el poder de Dios obrando a través de una persona, en un grupo de personas. Los carismas son don, son regalos, son gracia, son acción de Dios también, poder de Dios, manifestación del poder del amor de Dios para quien cree, para quien actúa, acciona en la fe. Como el mismo Jesús nos dijo en San Juan 14:12, el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. El que cree. Vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación y estas señales acompañarán a quienes, a los que crean. Marcos 16:16 en adelante. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán, expulsarán demonios, ningún mal podrá hacerles daño. Hermanos, hoy más que nunca, yo estoy seguro que el Espíritu Santo está suscitando y va a suscitar un despertar de los carismas como nunca antes. Tenemos que volver a los carismas en nuestras asambleas, no tener miedo a orar por los enfermos, abrirnos a los carismas que menciona Pablo, sobre todo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 11, son carismas que debemos abrirnos sobre todo en nuestras asambleas de oración, que debieran ser o debemos buscar que sean lo normal en nuestras asambleas de oración. ¿Cuáles carismas que menciona Pablo acá? Dice, porque a uno da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, que tiene que ver con la palabra de conocimiento, según el mismo espíritu, a otro fe, una fe carismática, en el mismo espíritu, a otro carisma de curaciones, de sanación, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, distribuyéndolas en cada uno según su querer, según su voluntad. Abrámonos a este querer, a esta voluntad del Espíritu, porque es querer, es voluntad del Espíritu Santo actuar con sus carismas en nosotros y a través de nosotros, a través de ti. Llega un tiempo, dice esta misma exhortación, Gaudete Exsultate, en el numeral 33, que el espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento de todos los bautizados. ¡Wow! Numeral 33 de la exhortación, alegrense y regocíjense. Yo cuando escuché esa palabra por primera vez me impresionó mucho. El espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento de todos los bautizados. Dios quiere empoderar a todos los bautizados. Quiere usarnos con poder a todos. Créelo. Ayer se daba una profecía en un momento de oración en el ECLA, que ya está difundiéndose por ahí, y donde se decía esta profecía, pues el tiempo de las lágrimas se acabará. Y viene el tiempo del Espíritu, el tiempo del poder del Espíritu Santo, que quiere actuar en todos. Amén. Que quiere actuar en todos. Miren, yo sé que allá no pasa. Yo sé que allá en México y en sus diócesis no pasa. De seguro solo en Costa Rica. Pero hay comunidades o asambleas donde los carismas, se habla de los carismas como cosa del pasado. Se habla de los carismas como piezas de museo. Se habla de los carismas hasta con miedo, ¿no? No. El Papa Francisco nos dice
también en este documento, en el numeral 58, oigan, numeral 58, muchas veces en contra del impulso del espíritu, la vida de la iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos, porque también, yo sé que no pasa allá, pero en Costa Rica a veces hay líderes, yo les llamo como secuestradores de los carismas, ¿no? Los secuestran. Es decir, aquí solamente yo predico, yo oro por los enfermos, nadie más, solamente yo. Hay líderes que son secuestradores de los carismas, no propiciadores. Los carismas los da el Espíritu, por supuesto. Los da Él a quien quiere. Pero los líderes tenemos que ayudar a generar la apertura de los corazones, la experiencia en la comunidad, en los demás hermanos. Y sigue diciendo el Papa Francisco unas palabras muy fuertes aquí al final de este numeral. Oigan, de esta manera se suele reducir y encorsetar el evangelio. Encorsetar es como, ¿cómo les digo? Como algo que se ponían las mujeres para verse más delgadas, ¿no? Como apretar, como, pues ya se me fue la palabra, ¿verdad? Pero algo así, como encerrar el evangelio, como bloquear el evangelio, es lo que nos está queriendo decir el Papa Sofocar. Francisco. ¿Perdón? Sofocar también. Sofocar. Gracias, Rubén, exacto. Sofocar, sofocar. Eso es como encorsetar, poniendo este ejemplo, ¿no? Que pone el Papa Francisco acá, quitándole su sencillez cautivante y su sal. Porque la manifestación de los carismas es sencilla, no es show, es sencilla. Tertuliano decía, que es un padre de la iglesia, Tertuliano decía que la acción de Dios, la manera de actuar de Dios tiene dos características, el poder y la simplicidad. Y decía Tertuliano, mayor poder, mayor simplicidad, mayor poder. Y sigue diciendo el Papa Francisco, esto de apagar el espíritu, de convertir la vida de la iglesia en una pieza de museo, en una posesión de pocos, esto de encorsetar el evangelio, de sofocar el espíritu, dice el Papa, esto afecta a grupos, movimientos, comunidades, y esto es lo que explica por qué tantas veces comienzan con una intensa vida en el espíritu, pero luego terminan, vean qué palabras más fuertes, Dios mío, pero luego terminan fosilizados o corruptos. Wow. Dios nos libre. Yo no quiero ser un carismático fosilizado. Y menos corrupto. Es decir, perder la intencionalidad en el ejercicio de los carismas, la gloria de Dios, edificar la iglesia, servir a los demás, amar y en el espíritu de la comunión y obediencia siempre. Los carismas, hermanos, los carismas. Acá Pablo, algunos teólogos, estos 9 carismas que menciona Pablo aquí en 1 Corintios 12, del 8 al 11, como el padre Vincent, Monseñor Vincent Waltz, en un libro muy conocido llamado Una llave para la renovación carismática católica, uno de los que habla de estos dones y los dividía como en 3 grupos, los dones de palabra, el poder decir, el don de lenguas, de oración en lenguas, de alabanza en lenguas, que es tan bonito orar en lenguas. Nos decía Patty Manfield en apertura del ECLA, al Padre le encanta que oremos en lenguas. Suscitar la oración en lenguas abre, suscita mucho la acción carismática en una comunidad. Despierta mucho la apertura a los carismas. El don de profecía dentro de este grupo, dones de palabra, de poder decir, dones de poder, fe, sanación, milagros, poder de Dios evidente, manifestado, que sana una enfermedad, que sana interiormente, espiritual, que libera,
que realiza un portento que supera toda lógica y las leyes de la ciencia, de la naturaleza, o cuando ya humanamente no se podía hacer nada, y dones del saber, sabiduría, discernimiento, volver a los carismas. Punto número 9. Fíjense todos los elementos que hemos visto desde este primer Pentecostés. Y les decía que prácticamente hay que leer este primer Pentecostés hasta el capítulo 4, versículo 22. Ya en el versículo 23 del capítulo 4 se encontrarán el segundo Pentecostés. El Pentecostés en medio de la persecución. Y a partir de ahí, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra otros Pentecostés, aproximadamente 7 Pentecostés, según los biblistas. Hechos 2, Hechos 4, Hechos 8, Hechos 9, Hechos 10, Hechos 16 y Hechos 19. 7 Pentecostés. El número de la plenitud, como si nos dijera San Lucas, que lo normal es en la iglesia, en la vida en el Espíritu, vivir de Pentecostés en Pentecostés. Que esas sean nuestras asambleas de oración, amados hermanos y hermanas. Siempre un nuevo Pentecostés. Eso nos enseñan los grandes maestros de la renovación carismática, como dice el padre Diego Jaramillo, siempre Pentecostés. Amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Qué tremenda palabra nos acaba de compartir Javi. Y yo creo que lo más importante es ahorita, si hablamos tanto del bautismo en el Espíritu y no nos dejamos bautizar en este momento, entonces sí, no va a ser fuerza, no va a dar vida en nuestros corazones. ¿Qué te parece, Javi, si en un momentito, unos minutitos nada más pedimos un nuevo bautismo para los músicos y animadores aquí? ¿Te parece? Claro que sí, claro que sí. Muy bien, vamos a orar. Vamos a abrirnos al Espíritu Santo. Amén. Después de todo lo que hemos conversado, fíjense, les hablé de que nuestras asambleas de oración tiene que ser un día que anhelamos que llegue. Tiene que ser un tiempo de coinonía. Tienen que ser siempre una experiencia de repente del Espíritu. Tienen que ser bautismo en el Espíritu Santo. Tienen que ser expresivas en la alabanza, en la adoración. Tienen que ser fieles a la iglesia, al magisterio de la iglesia, a Jesús Eucaristía, a María Santísima. Tienen que ser asambleas donde la palabra ocupe un lugar importante, una palabra viva, una palabra carismática, profética. Tienen que ser asambleas que toquen la carne, la necesidad del otro, humanizadoras. Y tienen que ser asambleas carismáticas, donde hayan carismas, el poder de Dios. Eso fue lo que comentamos, esos 9 puntos. Desde la introducción que hablamos, nuestra esencia es Pentecostés. La cultura de Pentecostés, la espiritualidad de Pentecostés, el clima de Pentecostés, el lenguaje de Pentecostés. Ahí donde estás, levanta tus manos. Digámosle, ven, Espíritu Santo. Díselo con todo tu corazón. Esta es la oración que tiene siempre respuesta inmediata. Cuando Jesús dijo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abrirá. En Lucas 11:9, ¿saben a qué se refería? Sigue diciendo, porque si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, el Padre dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Jesús está diciendo, todo el que pide el Espíritu se le dará.
Todo el que busca el Espíritu lo hallará, se dejará encontrar. Todo el que llama al Espíritu, se le abrirá el cielo y descenderá. Ven, Espíritu Santo. Te pedimos, te llamamos, te anhelamos. Pídelo, hermano, levanta tus manos. Abre tu corazón. Deja que el Espíritu mueva tu corazón. Pero no pierdas este momento de gracia. No pierdas este tiempo. Y ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, te pido, ven. Te busco. Te llamo. Bautízame con tu poder. Bautízame con tu Espíritu. Bautízame, Señor, otra vez. Bautízame, Señor, otra vez. Díselo con todo tu corazón. Bautízame con tu poder. Bautízame con tu Espíritu. Bautízame, Señor, otra vez. Dile, Señor, lléname. Lléname, Señor, otra vez. Lléname con tu poder. Lléname con tu Espíritu. Lléname, Señor, otra vez. Llénanos, Espíritu Santo. Llena con tu amor. Pídelo, hermano. No te quedes callado. Abre tus labios. Fluye el Espíritu Santo. Fluye en sus ríos de agua viva. Fluye en su corriente de gracia. Con tu fuerza ven. Espíritu Santo, ven. Con tu poder ven. Espíritu. Con tu fuerza, con tu amor, con tu presencia. Espíritu. Ven con tu fuerza, ven con tu poder. Espíritu Ven Santo. dando libertad, haciendo nuevas todas las cosas. Ven, Espíritu Santo, llena cada lugar, llena cada habitación, llena cada casa con tu presencia, con tu poder. Nos abrimos a ti, Espíritu Santo. Nos abrimos a ti. Me abro a ti. Díselo al Espíritu Santo. Me abro a tu presencia. Me abro a tu poder. Me abro a ti. Me abro a ti, Espíritu Santo. Dejo todo abierto a ti. Entra, inúndame, lléname. Espíritu Santo. Ven, ven y lléname. Inúndame, satúrame. Apodérate de todo mi ser. Toma posesión de mí. Aquí estoy. Espíritu Santo, un nuevo ardor, una nueva libertad, una nueva explosión, un nuevo bautismo de tu fuego en cada corazón, en cada uno de mis hermanos y hermanas. Ven, Espíritu Santo, una vez más, un nuevo ardor, una nueva alegría, una
una nueva libertad, una nueva fuerza, un nuevo amor, una nueva Ven alabanza, Espíritu de una Dios. nueva adoración, un nuevo Pentecostés. Ven, Espíritu Queremos Santo. ser nuevos Si en el ti, Espíritu Santo se mueve aquí, nuevos en tu el Espíritu poder. Santo se mueve en mí. Ven Espíritu, Ven a dar vida nueva, oh fluye ven a Espíritu, darme su poder. oh ven Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú estás aquí. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo eres, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo eres. Toda gloria, bendito eres tú. Yo siento. Decía, mientras alababan los hermanos del ministerio de Costa Rica, decía, una lengua nueva, un carisma nuevo de lenguas se estaba dotando, se estaba dando en este ECLA, y nosotros somos Gloria parte de este mover del Espíritu. Entonces, los invito un momento, Javi, ahorita antes que esa palabra que Dios te ha dado, que levanten sus brazos y le pidan este carisma nuevo, lenguas nuevas. Ven Espíritu Santo. Toma posesión de nuestras lenguas, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Precisamente, y sigue orando, mi hermano y hermana. Con esta palabra que dice Rubén, yo creo que están, la confirmo y están totalmente conectadas. Ahora en la oración, mis hermanos, yo sentía en mi corazón que muchos sienten su lengua como si estuviera atada, como trabada. Y yo sentía que el Señor ponía en mi corazón que algunos sentían sus oídos incluso así como si estuvieran taponeados. Tapados. Y quizás más que físicamente, aunque hay una sensación física, es algo espiritual. Y venía a mi mente una escena del Evangelio. Cuando el Evangelio de Marcos, allá por el capítulo 7, narra, escucha muy bien, pero sigue orando, escucha, que le presentaron a Jesús un sordo que además hablaba con dificultad. Espíritu de Dios. Y Jesús llevándolo aparte, dice la palabra, que lo llevó aparte del bullicio de la gente. Ven Espíritu. Y en un momento específico, le metió sus dedos en los oídos. Con su saliva le tocó la lengua. Y Jesús, levantando los ojos al cielo, dice que dijo fuerte, Éfeta, que significa ábrete. Y se abrieron sus oídos y al instante dice, se soltó la atadura de su lengua y hablaba con libertad. Y venía esta escena a mi mente. Yo sentía que muchos se sienten así, como con sus oídos tapados, como con su lengua atada. Pero es el Señor mismo, escucha muy bien, que viene en este momento, ahí donde estás, para pronunciar esta palabra, Éfeta, ábrete, y abrir tus oídos, y desatar tu lengua, y abrir, quitar el velo de tu mente, y abrirte a una nueva etapa en tu vida espiritual, a una nueva alabanza, a una nueva adoración, a una nueva predicación, a un nuevo cambio, a una nueva vida en el Espíritu. ¿Cuántos quieren recibir esa gracia? Si tú lo quieres y te identificas con esta palabra, yo te invito a que ahí donde estás, creas en este momento. Levanta tus manos
Si tú lo quieres hacer, arrodíllate o como sientas en tu corazón. Y es el Señor Jesús mismo que quiere abrir tu mente, abrir tus oídos, a tocar tu lengua, comunicarte algo nuevo, liberarte. Señor Jesús, pronuncia esa palabra en este momento sobre mis hermanos y hermanas. Pronuncia, Señor, esa palabra. Y dice el Señor, Éfeta, ábrete. Y Él es quien te abre. Abre tus oídos, abre tu mente, abre tus ojos, desata tu lengua para una nueva alabanza, para una nueva adoración, para una nueva libertad en Él. Y dile, Señor Jesús, díselo con fe, pronuncia esa palabra sobre mí, porque yo no puedo por mí mismo. Dile, pronuncia esa palabra sobre mí, Jesús. Pronuncia ese éfeta, ese ábrete sobre mi vida. Toca, Señor. Toca, Jesús. Él toca. Mete sus dedos en tus oídos, te da una nueva docilidad, una nueva capacidad de escucha de su voz. Él quita el velo de tu mente, te da una nueva claridad, una nueva mirada. Él toca tu lengua, te da una nueva alabanza, una nueva adoración en lenguas. Éfeta, alaba al Señor. Sobre esto precisamente, es como cuando alguien tiene un chip y no se deja reprogramar. Es necesario que te desprogrames en tu mente para dejarte invadir y reprogramar por el diseño original de Dios. Desprográmate. No es por razón, sino por fe. No es en el razonamiento, sino en la apertura del corazón al Espíritu. El más pequeñito, pudiéramos decir, de los carismas, el carisma en lenguas. Pero sobre todo, el que abre, el que tiene la llave para los demás. Efetá. 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 Empieza a decir gloria, gloria. Empieza a decir gloria, gloria. Comienza a adorar en lenguas, comienza a alabar. Si tú sientes que el Señor realmente ha soltado tu lengua, ha abierto tus oídos, comienza a alabarlo, comienza a adorarlo. Yo te voy a invitar, no sé si sentí en mi corazón eso. Quizás se escuchen muchas voces, pero si tú estás orando en lenguas, si tú estás recibiendo el don de lenguas y te identificas con esta palabra que hemos dicho, abre tu micrófono y adora en lenguas al Señor. Y alabemos en lenguas al Señor. No sé si se puede, Rubén. Sí, sí se puede. Sí. Si tú en la libertad del Espíritu, hermano, si tú dices, el Señor me lo ha dado, activa tu micrófono y en lenguas, solo en lenguas. Tú ya tenías el don de lenguas. Lengua nueva, en una lengua nueva.
No tengas temor. El micrófono, si no. Más poder, más fuerza. Dale más libertad, dale más. Deja que Él te dé más. Más de su poder, más de su amor, más de su gloria. Bendito seas. Gloria, bendito sea, Señor. Gloria inunda este lugar, su gloria rodea. Gloria, honor y majestad a tu santo nombre. Bendito seas. Hay personas que han recibido el don de lengua por primera vez en este momento. Yo te voy a invitar ahora a cerrar tu micrófono. Sigue alabándolo, sigue adorándolo. Hay personas que han recibido el don de lenguas por primera vez en este momento de oración. Si tú eres uno de ellos, hay en el chat algo donde uno levanta una manita, quizás. Y si tú te identificas con esto, pues creo que puedes buscar ahí donde dice el chat y ahí aparece un dedito, una manita y darle clic. Y quienes han recibido el don de lenguas por primera vez en este momento de oración, de alabanza, de adoración. Bendito sea, Señor Jesús. Santo eres. Gloria a ti, Señor. Santo eres. ¿Alguno lo ha recibido? ¿Han recibido el don de lenguas por primera vez? Los que oran en lenguas y ya han tenido el don, el carisma, han recibido un cántico nuevo, una adoración nueva.